Pero el tema es que recibió rechazo de propios y ajenos, partiendo por los propios. Se dijo en Infinita. No cayó bien la propuesta que hizo Carolina Toá para regularizar 180.000 emigrantes que ya se habían empadronado antes del cambio de mando. Las declaraciones que hizo en un podcast que tiene el senador Felipe Kast de Bópoli, que se dieron en medio del debate por toda la política migratoria y las propuestas del presidente electo, cuando ella planteó que el gobierno debería avanzar en la regularización de más de 180.000 personas migrantes que ya han sido empadronadas durante la actual administración. O sea, ustedes recordarán, son personas a las que se les invitó a que se empadronaran voluntariamente, se acercaron para tener un registro biométrico de sus datos, en fin, porque había mucho migrante al que todavía no se le había regularizado, pero al menos tratar de tener un empadronamiento, saber quiénes son, propiamente tal, y al menos llevar un registro. Y dado que ellos fueron voluntariamente, es decir, no eran personas que estaban escondiéndose respecto de su presencia para el Estado, son personas que eventualmente en algún momento podían ser regularizadas. Entonces ella dice son 180.000, son personas que por distintas razones no han logrado ser regularizadas todavía, a pesar de que fueron empadronadas para ese objetivo, y que el gobierno debería hacerlo antes de que entregue el mando. Toá cuestionó la idea de concretar expulsiones masivas. De hecho, advirtió que sin un proceso de regularización el próximo gobierno podría terminar expulsando a personas inocentes. Pero el tema es que recibió rechazo de propios y ajenos, partiendo por los propios. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que no hay un plan de regularización de aquí al 11 de marzo porque son procesos que no pueden resolverse en 3 o 4 semanas, son largos y por eso siempre tiene que ser algo articulado y además conversado, y en este caso con la próxima administración. Dijo, esto es un diálogo que no puede ser resuelto solo por un gobierno. Le cerró la puerta y de forma bien categórica. Carola Toá, todo esto no voy a decir lo obvio, pero fue ministra del Interior. O sea, no es un tema del que le sea ajeno, ¿no? No es alguien que no pasó por el ministerio y que no sepa de qué se está hablando. Pero esto, por supuesto, que generó un rechazo también en la derecha. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que sería de muy mal gusto tomar una decisión sabiendo que se van el 11 de marzo y que son otros los que tienen que asumir las consecuencias de una decisión improvisada de última hora. Cristian Araya, diputado del Partido Republicano, además presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, dijo que sería, de hecho, una canallada escandalosa, no solo contra el próximo gobierno, sino contra la prosperidad del país. ¿Sabe la señora Toá si es que todos esos empadronados entregaron su identidad real o si tenían antecedentes en su país natal y mintieron? Queda en evidencia que esas supuestas voces moderadas de la izquierda tradicional se van a sumar al tren de la izquierda radical apenas dejen sus funciones en el Estado. Que Carola Toá en todo caso no los tiene, ¿eh? Hay que aclararlo. Pero bueno, Agustín Romero, compañero de bancada de Cristian Araya en el Partido Republicano, dijo que esto es otro amarre más. Antes de irse quieren dejar amarrada la inmigración ilegal en Chile. En vez de ordenar la casa, controlar la frontera y hacer cumplir la ley, optan por regularizar masivamente a quienes entraron fuera de la norma. Ahora están dándolo como un hecho concreto. Y fue clarita la ministra de vocera de que esto no se va a hacer. No se puede hacer y no se va a hacer. Por lo tanto, decir que esto va a ocurrir es un error, al menos en la expresión oral del comentario sobre la propuesta de Carolina Toá. Un tema que, sin embargo, más allá de que la propuesta de Carolina Toá puede haber sido humanitariamente muy legítima, ¿no? Tiene el contrafactual de que pareciera una lógica de amarre y no parece una buena idea. Esto debió haberse planteado, incluso se debió haber planteado en la campaña de los precandidatos presidenciales de la izquierda. Debió haber aparecido como propuesta de la candidata Janet Jara. No recuerdo que ella haya hablado de regularizar 180.000 migrantes y apurar ese empadronamiento antes del 11 de marzo. Si es que lo hizo, al menos no me aparece en la primera línea de su propuesta respecto de cómo enfrentar la migración, pero puede haberlo hecho. Pero la cosa es que el gobierno no recogió el guante, no tomó ese camino, y hacerlo a estas alturas es prácticamente imposible. Incluso si se apurara el tranco y de repente el Estado se puso extremadamente eficiente en un área muy delicada, definitivamente las cosas no quedarían bien hechas. Lo que sí es necesario es ordenar de una buena vez este tema. El desafío lo tiene por lo demás José Antonio Kast, que será bueno recordar, tiene en el tema de la migración una de sus principales promesas de campaña. No va a haber mucho espacio para la disquisición, para la reflexión, para la observación del problema, para luego determinar los pasos a seguir. José Antonio Kast debería tener bastante claro el cómo operar, y dado que es un gobierno de emergencia, como él mismo lo ha denominado,
que ha sido muy vilipendiado por la izquierda, y él lo ha defendido. Asumimos que, por supuesto, ese programa está del todo claro en cómo se va a implementar. Planteo la duda porque también podríamos haber asumido que él tenía muy claro quién iba a ser su ministro de Seguridad, y la verdad es que matices más o menos de declaraciones un tanto accidentadas de la futura vocera de gobierno, Mara Sevini. A todos nos queda meridianamente claro que su ministro de Seguridad lo resolvió en las postrimerías del anuncio de su gabinete. Una figura que uno hubiese imaginado tenía clara desde el principio, y no fue así. Y si lo tenía claro, las alternativas se le fueron cayendo en el camino y tuvo que buscar a alguien a última hora. No digo que quien vaya a ocupar el cargo no lo vaya a hacer bien, ¿eh? A lo mejor termina siendo un lujo de ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ex fiscal, pero no fue su carta inicial, y si fue su carta inicial, la verdad es que supo esconderla demasiado bien. La pregunta en el fondo es si José Antonio Kast tiene claro cuál va a ser su cronograma respecto al tema migratorio, porque probablemente por donde más lo van a evaluar, mucho más incluso que la economía en las primeras semanas, porque eso sí que toma tiempo, va a ser en el tema migratorio, con actos concretos. Es necesario porque además hay que tratar de disminuir no solamente la cantidad de inmigrantes ilegales o irregulares, porque ese es el concepto. En estricto rigor la ley cambió, ya no se puede hablar no es un delito ingresar al país sin papeles o por pasos no habilitados, no es un delito, por eso ya no se habla de migración ilegal, pero sí es irregular. Es necesario definir qué va a ocurrir con los migrantes irregulares que no han buscado su regularización lo más pronto posible, porque el caldo de cultivo respecto de situaciones xenófobas sigue creciendo cada día. Tuvimos a un vendedor ambulante venezolano que sufrió una golpiza con insultos xenófobos por parte de guardias de Santiago. Esto llevó incluso a que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentara una querella por apremios ilegítimos. Este era un comerciante en situación migratoria irregular que tuvo este ataque muy violento por parte de funcionarios de la Municipalidad de Santiago en Estación Central, y según la querella presentada a fines de enero por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los guardias lo golpearon, lo atacaron acusando: no los queremos aquí, extranjeros culiados fuera del país. Así, tal cual. Lo cito porque es lo que dice la querella. Nada justifica, bajo ningún punto de vista, un accionar de esta naturaleza, de ningún ser humano respecto de otro. Pero tiene el componente adicional de gravedad, que en este caso es una autoridad municipal. Son guardias municipales los que se comportaron de esta manera, y evidentemente esto es una situación extremadamente delicada. No se va a solucionar el problema de la xenofobia expulsando. El problema de la xenofobia se corrige educando, que es muy distinto. Pero en medio de eso, por supuesto que hay que ordenar también el tema de la migración, y aquí hay una promesa de campaña de un candidato que ganó con esa promesa de campaña, y lo que hay que ver es cómo la va a implementar. Para fortuna suya, a todo esto, ayer LATAM Airlines confirmó que va a reanudar los vuelos hacia Venezuela. No lo va a hacer desde Chile, pero sí desde Colombia, y se va a permitir, por lo tanto. Entonces, la posibilidad de enviar de Chile a Bogotá y de Bogotá a Caracas a venezolanos, a quienes hay que sacar del país, se ve mucho más probable. Esto debería ocurrir a partir del 23 de enero. Entiendo que desde el 17 de febrero, estamos en febrero, 17 de febrero, y se supone que la idea es poder incrementar la cantidad de vuelos para poder conseguir ese objetivo. Que es una buena noticia porque hasta hace 2 días todavía estaba la discusión respecto de si poder generar un corredor humanitario terrestre o incluso marítimo para ir generando la devolución de migrantes fundamentalmente venezolanos. Quiero insistir en este punto, no se va a corregir nunca el problema de la xenofobia echando a los migrantes, sean irregulares, regulares, no, el problema de la xenofobia se corrige con educación, y aquí hay que mirar también cómo estamos abordando este tema. Tengo la sensación de que no lo estamos haciendo de la manera concreta. Es comprensible la incomodidad, la molestia y el rechazo incluso de los ciudadanos frente a los cambios culturales que una migración desbordada como la que vivimos en algún momento en nuestro país, hasta hace muy poco, haya generado estos sentimientos también de distancia respecto del latinoamericano no chileno. Pero no se corrige el problema de la xenofobia expulsando, pero definitivamente nos va a ayudar también a avanzar el poder ordenar la realidad migratoria en zonas donde definitivamente hay comunidades que están completamente desbordadas. Y porque inevitablemente, y en esto no nos engañemos, y aquí me cruzo al siguiente punto, tenemos otra dificultad también. Si aquí llegaron los buenos y los malos, como ha ocurrido con chilenos que llegan a Estados Unidos, los buenos y los malos, los que llegan a robar y los que llegan a trabajar
a ese país. Lo hemos visto en España y en otros lugares también. Sí, impolutos no somos, ni por lejos, ¿no? Pero lo que estamos viendo también es una dificultad. Ayer, por ejemplo, conocíamos el gran golpe de la PDI desbaratando a una porción final, por decirlo así, de la banda Los Pulpos, que extorsionaba a comerciantes en el centro de Santiago. Es una banda que es fundamentalmente de origen peruana, que actúa en Chile. Las características de cómo se comportan fundamentalmente es que lo que hacen es que ellos atacan y coartan, extorsionan en el fondo a comerciantes con nacionales, es decir, peruanos, con el fin de lograr una retribución económica. La vacuna a cambio de una supuesta protección. A veces les cortan un dedo o los torturan o los amenazan y les dicen, mire, no les va a pasar nada si ustedes me pagan una mensualidad o una quincena o una cuota semanal. Incluso, esto es bastante conocido. Bueno, la cosa es que en los últimos días la PDI llevó a cabo un operativo que le permitió la detención de 20 integrantes de Los Pulpos, 3 de ellos capturados en Perú por medio de una coordinación internacional con la Policía Nacional de ese país y varios otros aquí en Chile. Y a la espera del proceso quedan en prisión. Lo que es bueno, también sin embargo es malo. Porque Gendarmería dice que los últimos episodios que hemos tenido de violencia en las cárceles está dado primero por la sobrepoblación carcelaria, pero segundo y pegadito, dice Gendarmería, porque el cambio cultural al interior de las cárceles ha cambiado porque el criminal que está dentro, especialmente extranjero, es más malo. No lo dice con esas palabras, pero es básicamente lo que da a entender. O sea, en 6 semanas hemos tenido un cuarto de los asesinatos totales que tuvimos durante todo el año pasado. En 6 semanas ya llevamos el 25% de asesinatos dentro de las cárceles que los que tuvimos durante todo el año pasado. El más brutal, por cierto, es el de La Serena, ¿no? De un compañero termina canibalizando, digamos, a su compañero de celda. Digamos, lo apuñala en el cuello, después de haberle mordido las orejas, y se termina comiendo la parte de la cara. Da lo mismo son extranjeros o chilenos, ¿eh? Si lo que estoy diciendo es que Gendarmería plantea que se ha venido generando una cultura de mayor agresividad al interior de las prisiones que está provocando este problema. O sea, en Valdivia, una cantidad de muertos en una semana, 3 muertos, una situación que ha sido compleja. La violencia, como dicen los expertos, y de hecho hoy día es el principal titular del diario El Mercurio, no está desapareciendo. Lo que está ocurriendo es que está mutando. Y hay varios académicos que dicen que el Estado tiene el deber de proteger la vida, incluso de los presos, asegurar su dignidad y prepararlos para su reinserción. Si no, al final la cárcel es solamente castigo. Yo sé que para muchos en su cabeza dicen, no, está bien que la cárcel sea simplemente castigo, pero en ninguna parte del mundo, salvo en los países, digamos, de lógica meramente autoritaria, como por ejemplo Venezuela, y aquí uno no puede tener un doble discurso, las cárceles no son meramente castigo, también buscan la reinserción. Y si no, el aislamiento de a quien no se le va a poder reinsertar. La situación es compleja. Al menos estamos avanzando en materia migratoria y especialmente en respecto de los vuelos de la TAM, que sin duda se convierte en una muy buena noticia. No tan buena noticia, en todo caso, a propósito de vuelo, para los socios, hasta hace muy poquitito, de los venezolanos, los cubanos, que dejaron de recibir vuelos porque no tienen cómo cargar combustible para sus aviones, producto del embargo petrolero impuesto por Estados Unidos. Una situación que ha provocado a todo esto que el Partido Comunista Chileno le haya pedido al presidente Boric que fije de una buena vez una postura de ayuda humanitaria para el gobierno de la isla. Hasta ahora, el presidente Boric ha recogido el guante de cuestionar a la oposición en temas como el de la sala cuna universal, las críticas al discurso de José Antonio Kast por Europa, pero no ha recogido el guante hasta ahora de los varios emplazamientos que ha tenido de uno de sus partidos aliados, el Partido Comunista. Siempre es bueno mirar la viga en el... O sea, nunca es tan bueno mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en el propio. Y el presidente Boric lleva 2 en una semana cuestionando a los del frente. Debería primero mirar lo que está ocurriendo en su propio sector y darle una respuesta por los demás al Partido Comunista, que incluso lo ha llegado a tratar de servil y de cobarde por su posición en torno a la situación en Cuba. Solo para completar, porque todo este tema que yo estoy exponiendo, el de la migración, es muy amplio, pero tiene su correlato con lo que ocurrió el domingo con el Super Bowl y Bad Bunny. No es un discurso inventado, sí, sacado de repente, así como el sombrero, como el conejo del mago. Es el reflejo en Estados Unidos de un severo cuestionamiento a la migración por parte del gobierno de Donald Trump, con una policía migratoria que ha actuado y en algunos casos se les ha pasado claramente la mano, con la existencia de una cárcel como Alligator, Alcatraz en Florida, que dista mucho de condiciones normales
de reclusión para personas que solamente el delito que cometieron fue el de haber extendido su permanencia en Estados Unidos más allá de lo que el permiso se los establecía, y ha generado un debate muy profundo en Estados Unidos también sobre cómo se aborda el tema migratorio, producto de la crisis que se ha vivido en varios países latinoamericanos como Haití, como Venezuela y por supuesto en Cuba desde hace ya hartas décadas. Pero el fenómeno Bad Bunny, que es de Puerto Rico, tiene mucho que ver con la realidad de cómo se está tratando al migrante, que para muchos norteamericanos también son los que ayudaron a construir el país tal cual como es hoy esa nación.